El día que nos enteramos del penoso caso de corrupción en la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres, exactamente el caso de los carrotanques, los sentimientos fueron muchos. En lo personal, el primer sentimiento fue un sentimiento de rabia, de ver la forma como jugaron con la necesidad de esas personas en La Guajira, con el sueño de esas personas de que por fin iban a encontrar una solución a mediano plazo con el tema del agua. Ese fue el primer sentimiento. El segundo sentimiento fue, como lo digo en lo personal, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a quedarse esperando el agua? Afortunadamente el gobierno ha encontrado soluciones a mediano plazo y esperamos que encuentre la solución definitiva para este problema en La Guajira. Eso fue lo primero. Después también, obviamente, el sentimiento fue de rabia, de cómo esto podía haber pasado en este gobierno. Y ahí también dijimos, ¿cómo es posible que sabiendo que una unidad que ha sido el foco de corrupción siempre se ha denunciado, que ahora aparecen pruebas, pero cómo es posible que no se pusiera más atención en esa unidad, en las personas que estaban a cargo de esa unidad? Se confió en una persona como Olmedo López. Bien, pero tenía que haber sido un control más estricto. Listo, eso ya no es cuestión ahora es de enmendar ese grave error y que le ha hecho un daño, sin duda. Ha sido un golpe duro para el gobierno del cambio, para todos nosotros que apoyamos el gobierno del cambio. Luego también nos preguntamos, ¿cómo es ese entramado? Entonces, en la audiencia de imputación de cargos y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía hizo un cronograma y nos dio luz de cómo es, y nos explicó cómo era que funcionaba este entramado. También ahí se habló y se dijo que eso no era de ahora, algo que sabíamos, que eso no era de ahora, que eso venía de gobiernos anteriores. Por otro lado, vemos día tras día que aparecen casos de corrupción en la salud, billones y billones que se desaparecen, sea en la salud, se robaron la plata de la paz, la plata de la transformación de los territorios, todos los días. Billones y billones y billones. Y esperamos que se abran investigaciones, que ya deberían estar abiertas muchas. Eso suponemos, ¿no? Día tras día, más casos de corrupción. Y hoy es uno de esos días. Luego, también, entonces, atando cabos, recordamos las palabras de Gustavo Petro. Y el crédito, que el único país que pidió ese crédito en plena pandemia fue Colombia, y que todos decíamos, oiga, sería que ese dinero iría para la gente pobre, para la gente que se estaba muriendo y que lo estaba pidiendo a gritos en Colombia y en el resto del mundo, pero nos estamos enfocando a Colombia. No, supimos que ese dinero fue para los bancos, para salvar a los ricos, como siempre ha sido y así se ha manejado el país. Eso lo tenemos también bastante claro. Y también tenemos claro que el gobierno responsablemente ha pagado esas cuotas. Colombia le cumplió al Fondo Monetario Internacional, le pagó multimillonaria cuota para empezar a salir de la deuda que dejó el gobierno Duque. El Ministerio de Hacienda giró $619 millones al Banco de la República para que éste haga formar la cancelación del segundo pago de lo que se debe al Fondo Monetario Internacional. Listo. Entonces tenemos ya 3 puntos que hemos tocado antes de entrar en materia con lo que tiene que ver en este video, y es la denuncia de otros 100 billones que no aparecen. 100 billones que se perdieron en la época del COVID. Y ahí es donde aparece el senador Antonio Correa. Dice el senador Correa, les voy a contar cómo se robaron la UNGRD en la época del COVID. No aparecen 100 billones de pesos. Lo digo de frente, demuestro que prácticamente el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres de Duque llamó a todos sus amigos para un festín de contratación. Compraron batas blancas con una empresa que reparaba vehículos. Trajeron batas blancas de la China fortaleciendo el contrabando ilegal y haciendo morir de hambre a miles de familias que se reunieron con una máquina de coser para que el Estado le comprara una bata. Contrataron la polvorería El Vaquero por 37,000 millones de pesos para unos tapabocas N95. Los más, pues, los pupis, pues.
los más seguros. Por eso está en proceso de sanción el exdirector de la Unidad Nacional Gestión Riesgos y Desastres. Contrataron el mantenimiento de unos ventiladores que ni siquiera habían comprado por 13 millones de pesos. ¿Qué pasó con los 40.1 billones del FOME? Contrataban con empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas. Hasta hoy, gracias al nuevo director Carlos Carrillo, recibimos nueva información sobre el tema. Había sido confidencial. Hay una coordinadora que el doctor Carrillo ha tratado de sacar y que no me ha entregado información. ¿Qué esconde? Como senador, eso merece una revisión excepcional de la Contraloría y Procuraduría, porque estoy denunciando 9.8 millones de pesos perdidos de la salud. Gestión del riesgo, porque yo no sé a quién le cabe en la cabeza. Aquí lo primero que hay que decir es que hubo poca planificación, porque si yo me voy a ahorrar una plata de la oferta, de la demanda, porque nadie me va a ir porque la gente le tiene miedo al COVID, yo debí ahorrarme esa plata y no ir a buscar plata y de financiar el FOMPET y de financiar el fondo administrativo y de financiar los presupuestos de los distritos y departamentos. Aquí era plata al gratín y a cualquiera se le entrega. Entonces le mandaron 9.8 billones de pesos. Señor Contralor, a mí me da una pena inmensa. Yo quise hacerle el rastreo a los 9.8 billones de pesos. Quiero agradecerle al doctor Carrillo su máximo empeño en darme información contractual, información de ejecución. Mire, ni la coordinadora del tema COVID sabe dónde están los informes. Apurado me mandaron una señora que está ahí de hace mucho tiempo y que el doctor Carrillo ha intentado sacar. Apurado me mandaron nombres con NIT inconclusos. Yo sí le pediría desde este atril que eso merece una revisión excepcional por la Contraloría y aprobada por la plenaria del Senado, porque son 9.8 billones de pesos. Y nada más les voy a traer 5 casos ejemplarizantes de lo que se contrató en la gestión del riesgo para esto. Hombre, se había dicho que era costeo de pruebas, atención, equipos médicos, equipos de atención médica, canasta COVID. Hombre, canasta COVID, ¿sabe cuánto se giraron por canasta COVID en demanda? En población asegurada de los 50 millones de colombianos, 50.000 millones de pesos. Y también se giraron por gestión del riesgo para canasta COVID, para pruebas de COVID. Porque la canasta COVID en el 2020 no tuvo giro, pero sí en el 2021. Y eso fue una sinvergüenzura. Y ahí sí yo digo que con el COVID hicieron gárgara y se incrementaron los patrimonios de muchos. Les coloco ejemplos. Ejemplos claros. Porque el tiempo es oro. Mi compañero, ¿dónde está, hombre? Carlitos, ven, mijo. Entonces, 120 contratos se firmaron por 6.220, por 600.000 millones de pesos en la unidad de gestión del riesgo en el 2020. O sea, a pesar de que se invirtieron, alcanzaron a invertirse 600.000, más de medio billón de pesos, de platica de más. Pero adivinen qué contratos encontré. Encontré uno con una Medifarm, suministro de fármacos, y tiene el contrato 745 del 2020, valor 2.000 millones de pesos. Por favor, yo pido que, por respeto a los que estamos aquí parados en el atril, hagamos silencio. Y al que no le interese lo que estamos hablando, que es del interés nacional, por respeto a Colombia, mejor que se salgan. ¿No les parece? Entonces, el objeto fue la adquisición de batas blancas. Pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio.
productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la unidad de gestión del riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud? ¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? La sociedad GIC, el gerente. Bueno, imagínese, Contralor, que esa empresa Medifar, ¿cómo le parece que yo entiendo que por el tema de la celeridad en la contratación y por la unidad de gestión del riesgo, contratar por el derecho privado, porque en temas de urgencia manifiesta, por eso se hayan buscado? Pero yo no entiendo que por qué no se llamaron a los laboratorios farmacéuticos o a los Mire, ¿sabe dónde trajeron esas batas blancas? De la China. ¿Y sabe por qué? Por baratas. ¿Y sabe qué más? Contribuyeron al contrabando y contribuyeron al desempleo. Porque aquí en Colombia hay gente que se ha reunido con familias para armar fábricas de batas. Y como no tienen padrino, por eso no los llamaron a contratar. Mire, segundo caso. Nada más pude conseguir 5, porque ni el director pudo. Ahí hay un nido que es un entramado grandote. Sociedad GIC, gerente Miguel Barragán. Me dicen que es hijo de una exprocuradora y que hizo un contrato de mantenimiento de ventiladores de UCI en el 2020. La pregunta que yo mandé a hacerle es a qué ventiladores iba a hacerle mantenimiento si se iban apenas a comprar. Imagínese, ministro, no los habían comprado y ya había contrato de mantenimiento. Por Dios, y por 13.000 millones de pesos. Esto da dolor. No vayan a buscar la corrupción en Montecristo, allá en el sur de Bolívar. La corrupción está aquí a nivel central y de billones. Los territorios hoy lo que tienen es pobreza. Y otro caso aberrante. Aquí está. El siguiente. BBSAS. 93.000 millones de pesos para comprar 900 ventiladores. Señor Contralor, adivine, me voy a buscar el objeto social. Y esto me lo conseguí porque yo hice unas perlas aquí, ¿se acuerdan? Y las perlas, yo empecé a estudiar la unidad de gestión del riesgo, llevo 2 años en eso. Y por eso tengo esos datos. De otra manera, yo entiendo a mi senador, no los iba a conseguir nunca, senador. Yo llevo 2 años para poder conseguir 5 casos. Imagínense, 2 años, pasando derecho de petición. Entonces son 900 ventiladores, pero les hago una claridad, no son ventiladores Sanyo. Eran ventiladores para unidades de cuidados intensivos, señor ministro. Y adivinen, el objeto social de la Cámara de Comercio, una empresa que vende tabaco, que hace obras civiles, esa BBSAS, se ve que la constituyeron, mis queridos senadores, para hacer la compra, la pequeña compra de 93.000 millones de pesos, y comercializa bebidas alcohólicas. O sea que por un lado nutre la salud, señor ministro, y por el otro lado, cuando la nutre con los impuestos al tabaco y al alcohol, sale después a cobrar la prestación del servicio. ¡Qué panacea! De verdad que yo me quedo admirado. ¿Dónde quedaron? Yo me escuché, miren, yo les voy a decir con todo el dolor, yo escuché 2 veces una transmisión donde sacaban un muchacho de la Universidad de Antioquia que había creado unos ventiladores. Le apuesto 1 a 1000 que no le compraron ni uno.
Esos vinieron repotencializados. Pero ¿cómo vamos a saber qué llegó? Y llegó incompleto, senadores. Todavía no se han liquidado muchos de esos contratos. Y miren, yo les voy a decir una cosa, no se sabe si le pagaron impuestos en la importación, si vienen repotencializados de Estados Unidos. Ahí no se sabe nada porque todavía nos siguen tratando a los colombianos y más a los colombianos de abajo como pobres conejillos de indias. Así nos tratan, mi querido senador, estos aumentadores de riqueza con la plata de la salud. Y el caso que denunciamos aquí, que fue donde se pronunció la Procuraduría, la polvorería que esa... ¿Cuánto tiempo necesita, señor? Dos minuticos, ¿verdad? 2 minutos para el senador Antonio Correa. Que sancionaron al señor exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, la polvorería El Vaquero. La contrataron por 37.500 millones de pesos para dar unos tapabocas N. ¿Cómo le parece? Los de máxima calidad. Una polvorería. ¿Cómo le parece, señor Contralor? Ya esto ya es un irrespeto a las mínimas neuronas que puede tener un colombiano. Los tapabocas N95. También en Barranquilla hay fábrica de tapabocas colombiana que paga impuestos. No le contrataron ni uno. Qué triste, ¿no? Comentarios. Pues nos viene a la mente los 12 billones que está necesitando el gobierno para poder iniciar esa transformación en los territorios. Dinero que no se necesitaría si se hubiera actuado de buena fe, si gobiernos anteriores no se hubieran robado la plata. Todo esto es fruto de todo eso que esa gente ha generado en el país, de toda esa desigualdad tan grande que ahora se trata de corregir, y miren cómo reaccionan ante un acuerdo nacional que se propone para lograr eso, transformar los territorios. ¿Cómo respondieron? Con una puñalada trapera. ¡Qué tristeza! Y volvemos a decir, Duque, ¿qué? Iván Duque, ¿qué? ¿No va a pasar nada? ¿No va a pasar nada? Estas investigaciones, esta denuncia del senador Antonio Correa, pues obviamente tuvo reacción de Gustavo Petro. La reacción de Gustavo Petro fue esta. El senador Correa denuncia un inmenso robo en la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres del gobierno de Duque por billones de pesos destinados a resistir el COVID. Olmedo lo que hizo fue volver a actuar con estos anillos de corrupción. Y ahí es donde viene la crítica y la falta de previsión en todo esto. Esos anillos de corrupción que se sabían que existían. ¿Era Olmedo la persona idónea para estar al frente de eso? Sabemos que engañó al presidente, sabemos que sí, que lo engañó, pero ahí se tuvo que haber puesto más atención. Ya no es cuestión, y lo que siempre digo, ¿no? Qué fácil estar desde aquí y criticar, ¿no? Pero es algo que, pienso yo, se debió haber puesto muchísima más atención. Bueno, ¿qué más reacciones hay? Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, dice: lo que denuncia el senador Correa es extremadamente grave. Para esto, el gobierno Duque endeudó al país en 200 billones. Fue para eso. Investigaciones que tienen que ver las propiedades, enriquecimientos en esa época. O sea, tiene que ser un trabajo. Pero volvemos y lo decimos, queremos ver responsables. Queremos ver citaciones. Tienes razón lo que dices. Oiga, y a todas estas, ya que estamos hablando de Duque y todo esto, ¿Pegasus qué? El dinero de Pegasus, ¿qué? Pues resulta que de Pegasus no hay ni rastro. Sin rastro de Pegasus, dice aquí este artículo de RTBC. Pero ojo con esto. La policía halló otro software de ciberinteligencia en 2021. Es que lo que dijo ayer Gustavo Petro también, no sé si creo que fue en la manifestación allá en la Plaza de Bolívar, es que
De Pegasus, listo, Pegasus del 16, pero de ahí para atrás también. En Colombia no había Pegasus, pero estaba el DAS. Entonces esto es una modalidad que es fácil. Aquí allá en Colombia eso desde hace rato. Lo que Pegasus, era el DAS el que tenían también. Vean la forma como hacían esas interceptaciones que no pasó nada. El Matarife también. Por ahí vimos a Gidis Medina que estaba diciendo y pidiendo la responsabilidad. Uribe, pues claro, como siempre, se pasan por encima todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro software de ciberinteligencia y en qué año? 2021. La policía confirmó que hay registros de la compra de un sistema de ciberinteligencia. A su vez, desde la institución siguen las investigaciones. La Policía Nacional dio a conocer que no ha encontrado registros de la compra del software Pegasus para la DIPOL en el año 2021. Lo que reveló fue una resolución del pasado 16 de julio de 2021 con la adquisición del sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial. En esta resolución se registra la adquisición de ese software de ciberinteligencia por un monto de 4.200 millones de pesos. Por lo pronto, no hay datos o documentos que respalden la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado 4 de septiembre sobre la presunta adquisición de este software para vulnerar derechos en el año 2021 en medio del estallido social en Colombia. Todo empezó por la investigación revelada por el periódico israelí Haaretz. Este confirmó que hubo una transacción de 13 millones de dólares del gobierno colombiano, en ese momento en cabeza de Iván Duque, para adquirir el virus Pegasus. Sin embargo, aún no se conocen documentos que respalden dicha información, pero sí se pudo establecer que en 2021 hubo una compra de un software para la DIPOL en el país. Se conoce que ese software es europeo. OSINT agrupa las siglas Open Source Intelligence. El objetivo de esta compra era agrupar información y datos a través de la inteligencia artificial para perfilar personas o entidades de interés para la policía. Por lo pronto, siguen las investigaciones en diferentes entidades como el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional para conocer más detalles de cómo, cuándo, quién habría hecho la adquisición del software Pegasus. Eso es lo que publica RTBC Noticias respecto a este dato, ¿no? Otro software de ciberinteligencia en 2021. De Pegasus, como lo dijo Gonzalo Guillén en un post, eso seguramente va a ser re difícil comprobar. Así pasó con el tema de Jair Klein. Solamente se pudo hasta que se logró el testimonio de Jair Klein. Vamos a ver qué ocurre con esto. Pero que recordemos que es que no necesitan un software. Necesitan, o sea, esto viene, no es solamente con Pegasus, esto viene de antes. Y vean, ahí hay otro más que aparece, 4.000 y pico de millones de pesos que ha costado este software según esta investigación y según la publicación que hace RTBC Noticias. Y como siempre, ya lo saben, en todo nuestro contenido, el turno ahora es para las ñapitas, las ñapas, el vendaje, aquí, el bonus track aquí en Colombia con C. La primer ñapita es esta. Dice Paloma Valencia que las País sin Memoria, banderas del M-19 inundaron la marcha petrista en Ibagué. Dice un artículo de Ecos del Conveima. Banderas del M-19 inundaron las país. Y le contesta el propio M-19, la cuenta oficial del movimiento 19 de abril. Somos un movimiento político como la segunda fuerza política, somos coautores de la Constitución política. Acá los investigados y condenados por paramilitarismo, narcotráfico y asesinar a más de 10.000 jóvenes inocentes no somos precisamente nosotros. El país tiene memoria. Segunda ñapa, escuchen esto, ¡Ave María! Espere. En cuenta la diligencia de conciliación celebrada el 17 de septiembre de este año, me permito manifestar que no me consta que el señor Javier Vendrell Segura sea un delincuente y no se encuentra probado que tenga condena alguna en su contra.
en el que una senadora de Colombia, repito, no alguien en Facebook desde su casa, no, una senadora de Colombia puso en su Twitter personal una foto mía y de otros youtubers como si fuéramos terroristas. Y podemos ver a Luisito Comunica con su mítica foto que parece todo lo que está mal en esta vida, a Germán con 15 años que debe tener en esa foto, a Dross una foto que no le favorece en absoluto, y ahí salgo yo, mítica foto. ¿Qué explicar de esa foto, no? Si la hemos visto más que yo a mi madre. Doy gracias de no vivir en Colombia, porque yo creo que me detienen. Esto lo publica una senadora de Colombia. Imagínate que yo soy colombiano y voy a comprar el pan y me ven por la calle, me detienen. Yo puse en Twitter, la senadora de Colombia ha publicado esto y después lo ha borrado. Maravilloso, jajaja. Y puse una captura del tweet porque la mujer lo borró al poco tiempo. Y me contestó, lo lamento, lo enviaron enlazado con varias noticias veraces. Pido excusas. Alguien lo diseñó. Hombre, evidentemente alguien lo diseñó. Esto no ha creado este meme Jesucristo. Mi pregunta y conclusión es, si esto se lo cree una senadora de Colombia, ¿cómo no se lo va a creer tu madre cuando le envías un meme mío diciendo que yo he creado el coronavirus? Porque sí, amigos míos. Recordemos que toda esa información también salió de aquí. Y de aquí salió, aquí hay mucho portalucho, mucho pasquín también, que salieron y acusaron a este hombre, a Xavier Vendrell, y de paso, obviamente, acusaron al gobierno Gustavo Petro, que ahí también debió haberse pedido más de una rectificación a más de un medio aquí en España, que desde aquí mueven hilos, les encanta Vox y se la pasan metidos allá en Latinoamérica. Yo no sé qué tienen que ir a hacer allá, no sé absolutamente nada que tienen que hacer, y en especial en Colombia. No los queremos por allá. No los queremos por allá. Son bienvenidos, pero no a lo que ustedes van, que es a crear ese movimiento, a venir a calumniar al presidente, porque aquí he escuchado al propio Abascal tratando de terrorista a nuestro presidente y no pasó nada. No se tomaron acciones, que era lo que se debió haber tomado. Acciones jurídicas, porque no puede venir un pelafustán de estos, venir a tratar a Gustavo Petro de terrorista. Los quisiera ver frente a frente, a ver, en un debate, y verá cómo le pega una trapiada de esas que Gustavo Petro sabe pegar. Me da rabia, porque de aquí han tenido que salir muchos a desmentir y no ha pasado nada, de aquí, de España. Entonces yo puedo soltar la boca de aquí, ¿cierto? Puedo venir a meter empresarios españoles allá, interfiriendo también hasta en hacer decisiones para cambiar un sistema de salud en un país justo, ¿cierto? Miserables, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque son españoles? ¿Sí? ¿Es por eso? No, olvídense. Y si tenemos allá una periodista española franquista de los mismos medios que dijeron todo lo que salió a rebuznar y a darle visibilidad a la Cabal, pues allá tenemos una periodista. ¿Qué pasa con Enfermedad Hernández? Puede hacer lo que quieran, ¿cierto? No pasó absolutamente nada, ¿cierto? Eso es lo que jode. Eso es lo que jode y lo que molesta. Que cualquiera puede venir, bla, 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 y soltar la boca. A ver, yo me vengo aquí a hablar del rey, de toda esta gente, a ver qué pasa. Y no estoy en ninguna dictadura, pero a ver qué pasa. Por lo menos mi denuncia me llevo, por supuesto que sí. Hasta cerrarme el canal, por supuesto, porque ha pasado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y esa es muchas veces mi molestia. No con Gustavo Petro, sino con el equipo jurídico. Y no lo hago por criticar o qué carajo soy yo para venir a hablar. No, sino que jode que vengan con mentiras y con calumnias y queden tan impunes. Amparados por una libertad de expresión. Amparados y sobre todo políticos que representan aquí en España la ultraderecha. Los amigos de la Cabal, los amigos de Milei, esos son los amigos de Coriña, esos son. Bueno, esas eran las ñapitas que tenemos, y esto que traigo acá pues no lo vamos a considerar como ñapita, pero sí quiero que escuchemos la intervención de Gustavo Bolívar el día de ayer allá en la Plaza de Bolívar, porque pues nosotros iniciamos la transmisión fue con las palabras de Gustavo Petro. Entonces escuchemos a Gustavo Bolívar. Un saludo especial a nuestros viejos y a nuestras viejas de Colombia. Gracias por atender esta convocatoria frente a la Corte Constitucional.
muy importante porque privilegiados de este país, gente que ha nacido en cuna de oro, que no sabe lo que es pasar hambre, que tienen asegurada una pensión de 25 millones de pesos mensuales, han demandado la reforma pensional para que los que no tienen nada no reciban ni siquiera 225,000 pesos. Esto es una infamia, y esta infamia tenemos que cobrarla en las urnas, porque esas demandas tienen nombre propio. La señora Paloma Valencia del Centro Democrático es una de ellas. Pero también son más de 100 demandas. Más de 100 demandas. ¿Y saben por qué no quieren que los viejos tengan para comer? Para poderlos esclavizar electoralmente, y sobre todo en la costa atlántica y en los pueblos más pobres de Colombia, salgan a vender su voto. Y venden el voto y lo pagan caro, porque les voy a hacer una cuenta que les hice ayer cuando estábamos en Codazzi y Cesar. Les dije, ustedes reciben 100,000 pesos por un voto, y quien eligen con esos 100,000 pesos se opone a las reformas que a ustedes les significan millones de pesos. Y les hago una cuenta muy cortita. Si un viejo recibe 225,000 pesos, está recibiendo al año, calculen, 3 millones, 2.700.000, en los 4 años 10 millones de pesos. Y reciben 100,000 y votan por el que se opone a que tengan 10 millones de pesos. ¿Cuál es el negocio?, pregunto yo ahí. ¿Cuál es el negocio de venderles el voto a quienes se oponen aquí en el Congreso de la República a las reformas sociales del presidente? Ningún negocio. Por eso no pasarán. Muy bien, no pasarán. No pasarán. El presidente de la República, que haciendo justicia con mujeres que dedicaron su vida a cuidar sus hijos, sus hogares, a sacarlos adelante, sacrificando su propio beneficio, haciendo justicia con los cultivadores que nos dieron de comer por décadas, haciendo justicia con esas personas que tienen que salir al rebusque porque no hay suficiente empleo formal en este país. Ha dicho, hay que darles un bono pensional a estas personas que no pudieron cotizar. Y se atraviesan, pero no solo para que ustedes se sigan esclavizando electoralmente, es también porque son funcionales y por hacerle el favor a unos grupos económicos a los que ya no les cabe más la plata en los bancos. 450 billones de pesos, con B larga, tienen guardados del ahorro pensional de los colombianos. Y no quieren que Colpensiones reciba unas cifras, aunque menores, suficientes para pagarles a ustedes el bono pensional. Por eso vamos a defender esta reforma pensional con el alma. Y vamos a exigirle a la Corte Constitucional que en las audiencias escuche a los viejos y a las viejas de Colombia. Que escuche a doña Julia de Usme, estuvimos allá hace 15 días, que recibe 80,000 pesitos y no le alcanza ni para los pañales. Faltaba escuchar al gran Gustavo Bolívar, que era uno de los grandes promotores de la Marcha de las Canas, pues ahí escuchamos su intervención. Ustedes ya lo saben, siempre me gusta revisar antes de cerrar la cuenta de Gustavo Petro y efectivamente hay varias cositas. La primera, esta. La información que tenemos sobre el aterrizaje del avión venezolano en Cúcuta es que se trata de una emergencia. Esperamos reporte de la Aeronáutica Civil, que es la autoridad competente para el caso, posteó eso, y más adelante pues llega la información de la Aeronáutica Civil que dice
lo siguiente. Vamos a leer este comunicado porque definitivamente es noticia de última hora y de interés, porque ya se está hablando bastante con el tema del avioncito. Señores, autoridad del Aeropuerto Internacional Camilo Daza Cúcuta, asunto condición operacional de la aeronave Conforme a lo establecido con el Convenio de Chicago y los reglamentos aeronáuticos de Colombia vigentes, nos permitimos informar que la aeronave YV3226 cuenta con la debida autorización por parte de la Autoridad de Aviación Civil Colombiana Aerocivil. De acuerdo con el Convenio de Chicago, se reconoce el derecho a realizar escalas técnicas en territorio colombiano, así como la utilización de aeródromos en situaciones de emergencia, como es el caso actual, derivado de una circunstancia de confusión entre pistas cercanas. Asimismo, los reglamentos aeronáuticos de Colombia permiten la permanencia de aeronaves internacionales en nuestro territorio por un término de hasta 48 horas. Colombia, como país signatario del Convenio de Chicago, reitera su compromiso en virtud del artículo 25 de brindar asistencia a aeronaves en peligro en su territorio. En tal sentido, las autoridades deben proporcionar los medios de asistencia adecuados, permitiendo incluso que los propietarios o las autoridades del estado en que está matriculada la aeronave proporcionen los medios que la circunstancia demanden con la debida coordinación. Entonces, pues queda claro, aquí vemos el comunicado que emite la propia Aeronáutica Civil. Es una emergencia el aterrizaje que se presentó en la ciudad de Cúcuta con el tema del avioncito, que ya, Ave María, ya estaban sacando todo otra vez de contexto. Y por acá vimos otro que dice Gustavo Petro: Néstor Morales no le pega a una. El padre Lineros tiene razón, los seres humanos nacimos para ser libres, no para ser esclavos. El padre Linero habla con Néstor Morales sobre la mentalidad esclavista que nos metió el uribismo. Es un video ahí de Blue y eso, pero pues no lo vamos a pasar. Sin embargo, pues dejamos ahí el registro de lo que dice Gustavo Petro. Néstor Morales no le pega a una. Listo, nosotros aquí llegamos ahora sí al final de este contenido. Espero que les haya gustado, que nos ponga a reflexionar más y más y más. Y nos preguntamos, seguimos preguntando, ahora sí, ¿qué va a pasar con las investigaciones? ¿Ahora sí van a haber investigaciones? ¿Será que ya? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Sí, ya. ¿O todavía qué tenemos que esperar? ¿Será que la Fiscalía empieza a actuar y por lo menos nos da una luz de que se están tomando investigaciones, de que se están asumiendo las investigaciones, que hay fiscales encargados de todos estos casos? ¿Será que sí? ¿O es mucho pedir? Quedamos en esa. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Miles de bendiciones y recuérdelo, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de Colombia. Carajo. Nos vemos. Chao.